Ser podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora. En este episodio os vamos a contar la vida de Camilo José Cela a través de su obra. Camilo José Cela cultivó todos los géneros literarios. Publicó 120 títulos en vida, 14 novelas, 8 novelas cortas, 5 libros de poesía, 17 libros de viajes, 20 libros de artículos, 26 libros de cuentos, 3 obras de teatro, un romance ciego, adaptaciones, libros de entrevistas, de lexicografía, 3 diccionarios y 2 libros de memorias. También fue periodista, ensayista, editor de revistas literarias. Su obra literaria es impresionante, compleja y única. Hay que leer a Cela de arriba abajo. Hay que volver a leerlo. Camilo José Cela nace el 11 de mayo de 1916 en Iria Flavia, Padrón, a Coruña. Es el primogénito del matrimonio formado por Camilo Crisanto Cela y Fernández, gallego de Tui, y Camila Emanuela Trulloch y Bertorini, de ascendencia inglesa e italiana. El trabajo del padre somete a la familia a frecuentes traslados. De muy pequeño empieza a pasar temporadas en la casa de su abuelo materno. En 1919 tiene lugar su primer viaje a Inglaterra, donde conoce a su tía abuela Catherine. Así lo recuerda en La Rosa, su primer libro de memorias. La casa del abuelo es una casa hermosa, grande, bien instalada, con una bodega donde en tiempos se crió buen vino rodeada de huerta amplia. A la entrada de Tui, a la derecha conforme se viene de Guillarey, dominando el tendido Valle del Miño, con Portugal enfrente y el cementerio a la espalda. En aquella huerta pasaron muchos días de mi niñez y de ella no puedo acordarme sin nostalgia. No es muy probable que vuelva a pisarla, y esta idea me acongoja y me huele a inmerecida derrota. En 1920 se trasladan a Madrid y luego a Barcelona, donde nace Teresa María, la hermana de Cela, que morirá poco después en Iria Flavia. En 1922 pasa una temporada en Tui, en la casa de su abuelo paterno y su tía Camila. Aquí tiene relación con sus primos y otros niños de su edad, entre los que se encuentran los futuros escritores José María y Emilio Álvarez Blázquez. Y allí asiste durante el verano a la escuela. Durante los cursos de 1923 y 1924 continúa sus estudios con los jesuitas de Bellavista, en Vigo. Fallece en Vigo su abuelo paterno, Camilo Cela, y se va de nuevo a Iria Flavia. En 1925 la familia se instala en Madrid, a donde es destinado su padre. Camilo empieza a cursar el bachillerato en el Colegio de los Escolapios de Porlier. En 1927 continuará sus estudios en casa, bajo la tutela de un preceptor, y se examinará en el Instituto de San Isidro. En 1931, Cela asiste al nacimiento de la Segunda República, el 14 de abril, desde el balcón de la Academia Preparatoria de Aduanas que su padre ha instalado en la calle de Fernanflor, de la que él mismo es alumno. Poco después, Camilo José Cela es internado en el sanatorio de Guadarrama, aquejado de tuberculosis pulmonar. Así lo cuenta en La Rosa. Nuestro joven, en sus prolongados reposos, lee a Ortega entero y de cabo a rabo en ejemplares que le presta Fernando Vela, amigo de su padre. Cuando termina con Ortega, nuestro joven devora la colección completa de Rivadeneira, 70 tomos. El tomo 71, el de los índices, le servía para ir marcándose la diaria labor. No se salta una sola página, aunque no pocas páginas las encuentra pesadísimas. Cuando se da cuenta de que lee distraídamente, vuelve atrás. En 1933 finaliza sus estudios secundarios y un año después se matricula en la carrera de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, que pronto abandonará para asistir a las clases de literatura española de Pedro Salinas en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí se hace amigo de Alonso Zamora Vicente y del poeta chileno Luis Enrique Délano, secretario del consulado de su país, a través del cual va a conocer a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda. También traba amistad con Miguel Hernández y María Zambrano, a través de la cual conoce a Max Aub y a otros escritores e intelectuales de la época.
En 1935, Cela consigue que el suplemento literario El Argentino en La Plata le publique 2 poesías. Cuando concluye su obra en verso, pisando la dudosa luz del día, la guerra civil ya ha estallado y Madrid es asediada. La revista Fábula le publica su poema Amor Inmenso. En los 2 siguientes años seguirá publicando en este semanario algunos de sus poemas. Este se titula Poema en forma de mujer, que dicen temeroso, matutino, inútil. Ese amor que cada mañana canta y silba, temeroso, matutino, inútil, también silba, bajo las húmedas tejas de los más solitarios corazones, Ave María Purísima, y rosas son, o escudos, o pajaritas recién paridas, te aseguro que escupe amoroso. También escupe en ese pozo en el que la mirada se sobresalta. ¿Sabes por dónde voy? Tan temeroso, tan tarde ya, también tan sin objeto. Y amargas o semiamargas voces que todos oyen, llenos de sentimiento, no han de ser suficientes para convertirme en ese dichoso caracol al que renuncio. También atentamente, un ojo por insignia, un torpe labio y ese pez que navega nuestra sangre. Los signos de oprobio nacen dulces, también llenos de luz y gentiles. Eran, me horroriza decirlo, muchos los años que volqué en la mar, también como las venas de tu garganta teñida de un tímido color. Eran, ¿por qué me lo preguntas? 2 las delgadas piernas que devoré. Quisiera peinar fecundos ríos en la barba, también acariciarlos, e inmensas cataratas de lágrimas. Sin sosiego, desearía, lleno de ardor, acunar allí mismo donde nadie se atreve a levantar la vista. Un muerto es un concreto, también se ríe. Pensamiento que hace señas al aire. La mariposa, aquella mariposa ruin que se nutría de las más privadas sensaciones, vuela y revuela sobre los altos campanarios, también hollados campanarios, aún sin saber, como no sabe nadie, que ese amor que cada día grita y gime temeroso, matutino, inútil, también gime bajo las tibias tejas de los corazones. Es un amor digno de toda lástima. La familia permanece en Madrid el primer mes de la contienda, pero luego consiguen trasladarse a Galicia. Camilo José Cela es llamado a filas en el Ejército Nacional y es herido en el frente, por lo que tendrá que ser hospitalizado en Coruña. Tras finalizar la contienda, la familia regresa a Madrid y en 1940 Camilo José Cela se matricula en la carrera de Derecho, estudios que también abandonará. Empieza a trabajar en una oficina del sindicato textil, donde no tiene una gran carga de trabajo, por lo que puede dedicar parte de la jornada laboral a sus proyectos literarios. En esa época también tienen lugar sus primeras publicaciones en España y aparece su primera colaboración periodística, un artículo titulado Fotografías de la Pardo Bazán, publicado en la revista Y en febrero de 1940. Doña Emilia, al lado de Pérez Galdós, es la figura más interesante, más completa, más compleja y acabada que produjeran las letras españolas de su tiempo. La Pardo Bazán, señoras y señores, nos mostró claramente el camino a seguir. La Pardo Bazán, señoras y señores, no tenía pelos en la lengua. Llamaba a las cosas por sus nombres, que para eso lo tienen, e incorporó con un valor titánico a nuestra cultura y a la cultura española todo un inmenso cúmulo, todo un amplio bagaje intelectual, que sin su presencia en nuestras letras, todos ignoramos con cuántos años de retraso los hubiéramos recibido. El joven escritor se incorpora a la vida literaria madrileña y lee en el Café Gijón ante un grupo de amigos, entre los que se encuentra Víctor Ruiz Iriarte, Federico Muelas, Enrique Azcoaga y el pianista Luis Galve. Lo que lee son algunos fragmentos de la novela en la que está trabajando, La familia de Pascual Duarte. Esta novela la irá escribiendo en otra época de hospitalización, en 1941, motivada por su dolencia pulmonar en el sanatorio antituberculoso de Hoyo de Manzanares. En la revista Medina saldrán sus primeros cuentos como Don Anselmo y Marcelo Brito. Una notable mejoría le permite pasar en casa las Navidades de 1941. En enero de 1942 concluye La familia de Pascual Duarte, pero le cuesta encontrar editor. Cuenta con el apoyo de su amigo José María de Cosío y finalmente la obra es editada por Aldecoa en Burgos con una tirada de 1.500 ejemplares. Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y, sin embargo, cuando vamos creciendo,
El destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno y al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente. Estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya. Así empieza la familia de Pascual Duarte. Así empieza a contarnos su historia Pascual Duarte desde la celda de los condenados a muerte, donde espera su ejecución. Me he inclinado a relatar algo de lo que me acuerdo de mi vida. Nunca fue la memoria mi punto fuerte, y sé que es muy probable que me haya olvidado de muchas cosas, incluso interesantes. Pero a pesar de ello, me he metido a contar aquella parte que no quiso borrárseme de la cabeza y que la mano no se resistió a trazar sobre el papel, porque otra parte hubo que al intentar contarla sentía tan grandes arcadas en el alma que preferí callármela y ahora olvidarla. Pascual Duarte nace en un pueblo perdido por la provincia de Badajoz, a unas 2 leguas de Almendralejo. Un pueblo caliente y soleado, bastante rico en olivos y guarros, con las casas pintadas de blanco. En el pueblo hay casas buenas y casas malas. La de Don Jesús es de las buenas, con su recibidor, todo lleno de azulejos y macetas. La de Pascual está fuera del pueblo, es estrecha y de un solo piso. El suelo es de tierra, pero bien pisada. En realidad lo único que se puede ver de la casa es la cocina, donde el mobiliario es tan escaso como sencillo, 3 sillas y una mesa de pino. El resto de la casa no merece la pena ni describirlo, 2 habitaciones y una cuadra lóbrega y oscura con olor a bestia muerta. Es extraño, pero de mozo, si me privaban de aquel olor me entraban unas angustias como de muerte. Me acuerdo de aquel viaje que hice a la capital por mor de las Quintas. Anduve todo el día de Dios desazonado, venteando los aires como un perro de caza. Cuando me fui a acostar en la posada, olí mi pantalón de pana. La sangre me calentaba todo el cuerpo. Quité a un lado la almohada y apoyé la cabeza para dormir sobre mi pantalón doblado. Dormí como una piedra aquella noche. En la cuadra tienen un burrillo matalón y escurrido de carnes para ayudar en la faena, y cuando van las cosas bien dadas, 2 o 3 guarros. Detrás del corral pasa un riachuelo donde Pascual pesca anguilas. Pero más que pescar, que a Pascual le parece poco de hombres, lo que a él le gusta es cazar. Tiene una perrilla perdiguera, la Chispa, medio ruin, medio bravía, pero que se entiende muy bien con Pascual. Con ella se va muchas mañanas hasta la charca a cazar. En el cruce hay una piedra redonda y achatada, como una silla baja y ancha y algo hundida. Allí se pasa Pascual largo rato sentado, silbando, con la escopeta entre las piernas, mirando lo que fuera, fumando pitillos. La perrilla se sienta siempre frente a Pascual y le mira, con la cabeza ladeada, con sus 2 ojillos castaños muy despiertos. Pascual habla con ella y parece que la perrilla entiende lo que le dice. Un día, al marcharse, de tan a gusto que está, se arrepiente y vuelve a sentarse. La perra volvió a echarse frente a mí y volvió a mirarme. Ahora me doy cuenta de que tenía la mirada de los confesores, escrutadora y fría, como dicen que es la de los linces. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. Parecía como una corriente que forzaba por salirme por los brazos. El pitillo se me había apagado. La escopeta de un solo caño se dejaba acariciar lentamente entre mis piernas. La perra seguía mirándome fija, como si no me hubiera visto nunca. Como si fuese a culparme de algo de un momento a otro. Y su mirada me calentaba la sangre de las venas, de tal manera que se veía llegar el momento en que tuviese que entregarme. Hacía calor, un calor espantoso, y mis ojos se entornaban dominados por el mirar, como un clavo del animal. Cogí la escopeta y disparé. Volví a cargar y volví a disparar. La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía poco a poco por la tierra. Pedro de Lorenzo decía en una reseña en Ya en 1943 que el arte de novelar en cela se apoya en un procedimiento rigurosamente presentativo, sea o no de corte naturalista. Lo básico es la posición del autor, que se coloca al margen de sus héroes y asiste a los desenlaces más trágicos sin dejarse vencer de piedad
y en esa impasibilidad objetiva, pavorosa, fría, inconmovible, radica la razón de una fuerza dramática con la que el novelista se sobrepone a sus posibles modelos rusos. La publicación de La familia de Pascual Duarte supone el punto de partida de la narrativa de posguerra. A finales de octubre, la novela aparece en los escaparates de las librerías. Tiene un éxito extraordinario y no tarda en agotarse. La crítica aplaude la novela, pero la Iglesia logra que se prohíba su segunda edición, prohibición que se prolonga 2 años. La segunda novela de Camilo José Cela, Pabellón de reposo, se publica por entregas en el semanario El Español y como libro en octubre de 1943. Así empieza Pabellón de reposo. 2 meses pronto pasan, bien es cierto. Y después de 2 meses, cuando ya se acerque de nuevo el invierno, con sus nieves y con sus ventiscas, nos volveremos a los paisajes conocidos. Otra vez a las afueras de la capital, con sus latas oxidadas y sus viejos periódicos, sus misteriosas parejas de enamorados y sus desvencijados y chirriantes tranvías. ¡Qué bien! Ahora me acuerdo de aquellas viejas latas oxidadas, de aquellas latas que tuvieron dentro sardinas en aceite, o bonito en escabeche, o quién sabe si hasta perdiz estofada, o espárragos, o cualquier otro manjar delicado. Cómo me gustaban a mí los espárragos en conserva. Cuando tenía dinero, compraba una lata, me encerraba en mi habitación y zas, me los engullía enteros como si fuera un avestruz. Ahora ya no sé si me gustarán. Hoy, cuando pase en el menú, voy a decir que quiero espárragos. Que me los den a la comida y a la cena. Bien me doy cuenta, espárragos es lo que yo debo pedir para que se me abra el apetito. ¿Cómo no se me habría ocurrido antes? También me acuerdo de los viejos periódicos. Qué gusto poder ir acordándonos de todo. No me quisiera morir sin ir de nuevo a todos los sitios por donde pasé alguna vez. El propio Camilo José Cela dice que esta novela tiene mucho de experiencia propia y no poco de anécdota imaginada, pues él mismo estuvo 2 veces en un sanatorio antituberculoso, la primera con 15 años y la segunda con 26. En Pabellón de reposo, Cela da rienda suelta a un lirismo que en el resto de su obra asoma más contenidamente. Como observa José Ángel Valente, la prosa de Cela en esta novela tiene una larga preparación poética o hunde profundamente en la poesía muy sólidas raíces. Si La familia de Pascual Duarte remite indirectamente a la Guerra Civil Española, por ese trasfondo de brutalidad y de violencia, Pabellón de reposo puede ser interpretada como una metáfora del ambiente lúgubre y enfermizo de la posguerra, de una sociedad ruinosa, rodeada del clima de destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Camilo José Cela publica en 1944 Nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes. Primero lo hace por entregas en el semanario Juventud y luego en formato de libro. Después, y tras Pabellón de reposo, plugo al autor escribir su novela picaresca, pero de frente y sin disimulo, declarando su intención en el nombre del protagonista. Y aún más paladinamente, pues Lázaros puede haber, y de seguro los hay no tocados de picardía, en el título alusivo del libro Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes. Y su nuevo Lázaro, nacido en Ledesma junto al Tormes, aunque aguas arriba de Tejares, patria del primitivo, nos narra sus andanzas en el servicio de nuevos amos siempre terminadas en desgracia. Y el novelista divide los compartimentos de las aventuras en tratados, como hiciera el incógnito autor de la otra novela, y aún procura recortar y patentizar la acción con técnica pareja y narrar paladinamente, lo que logra con felicidad completa. Así comienza Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes. Revolviendo una vez entre los papeles de un amo judío boticario, y si hemos de creer a los deslenguados, también Castrón, con quien tuve la mala aventura de servir, me encontré cierto día con un libro que hablaba de un Lázaro de Tormes, que seguramente ya habrá muerto y que si vive deberá ser muy viejo, a juzgar por las cosas que dice. El libro no pone de quién es, lo que me causa cierta fatiga, ni en qué año fue compuesto, y de esta manera todo lo que averigüé fuera producto de mis conjeturas, y claro es, no muy de fiar. Sin embargo, a mí el tal libro me produjo una gran alegría, porque también me llamo Lázaro y soy del país, y porque ya que la providencia no quiso darme padres conocidos, y sí solo candidatos a porrillo, me ilusiona pensar que aquel Lázaro fuera abuelo mío. Y de ello ya lo trataré en adelante, e hijo de padres con nombre y apellido como Dios manda. Yo no soy de las mismas aguas del río como mi abuelo, ni de Tejares como mis bisabuelos, pero sí de la tierra del Tormes, ya que según lo más probable, donde vi la luz del sol por vez primera,
Fuera en Ledesma, en la misma provincia de Salamanca. Debe hacer ya unos cuantos años, de los que no llevo la cuenta. A mi madre no la conocí de vista, aunque sí de oídas y abundantemente. Y ahora pienso que para saber de ella las cosas que supe, más me hubiera valido ignorarlas. El 12 de marzo de 1944, Camilo José Cela se casa con María del Rosario Conde Picabea y se instalan en un piso de la calle Alcalá. En 1945, Cela publica Esas nubes que pasan, su primer volumen de cuentos, Mesa revuelta, un libro de artículos y ensayos, y Pisando la dudosa luz del día, un poemario. También publica Poemas de una adolescencia cruel, que le prologa el poeta Leopoldo Panero. Por entonces comienza a escribir La colmena. Cela escribe cada noche 5 o 6 horas, se acuesta de madrugada y no se levanta hasta mediodía. Esos folios que escribe cada noche los pone en limpio durante el día su mujer. Lo cuenta su hijo Camilo José Cela Conde en el libro Cela, mi padre. Camilo José Cela escribe siempre a mano, mojando la pluma estilográfica en el tintero para no tener que cargarla y pringándose de paso todos los dedos. Traza las palabras lentamente, como dibujándolas, y corrige muchísimo, dando vueltas y más vueltas a los originales. A la hora de enmendar es implacable. Tacha con infinito cuidado lo que no sirve, emborronándolo a conciencia, para que no pueda leerse nunca más, ni aún haciendo un esfuerzo. E intercala luego las nuevas frases y los párrafos añadidos una y otra vez, colocándolos con letra diminuta, allí donde queda sitio. Camilo José Cela Conde, único hijo del matrimonio Cela Conde, nace el 17 de enero de 1946. Tras el nacimiento de su hijo, empiezan a pasar los veranos en Cebreros y más tarde en Cercedilla. Cela escribe 5 versiones de La colmena, la última en Cebreros. En el semanario El Español comienza a dar las primicias de lo que será el libro Viaje a la Alcarria, fruto del viaje que realiza entre el 6 y el 15 de junio de 1946, acompañado en parte del recorrido por el fotógrafo Karl Vlasak y su compañera Conchita Stikaner. En algunos pueblos es bien recibido y en otros, como en Budia, lo meten en la cárcel durante unas horas. Viaje a la Alcarria es una crónica viajera con un gran valor como testimonio de una determinada España y de una determinada época, y también como modelo de prosa castellana. Antonio Vilanova ha destacado la prodigiosa autenticidad, la sugestión poética, la gracia entrañable de este libro, escrito con una simplicidad clásica, con una suprema maestría estilística y exento de toda afectación literaria y de todo amaneramiento retórico, lleno de gracia espontánea, de sentimiento profundo y rebosante de ternura y humor. Así comienza Viaje a la Alcarria. El viajero está echado boca arriba, sobre una cheslón forrada de cretona. Mira distraídamente para el techo y deja volar libre la imaginación, que salta como una torpe mariposa moribunda, rozando en leves golpes las paredes, los muebles, la lámpara encendida. El viajero está cansado, es un hombre joven, alto, delgado. Está en mangas de camisa fumando un cigarrillo. Lleva ya varias horas sin hablar, varias horas que no tiene con quién hablar. De cuando en cuando bebe un sorbo de whisky o silba por lo bajo alguna cancioncilla. En la casa todo es silencio. La familia del viajero duerme. En la calle, solo algún taxi errabundo rompe muy de tarde en tarde la piadosa intimidad de los serenos. La habitación está revuelta. Sobre la mesa, cientos de cuartillas en desorden dan fe de muchas horas de trabajo. Extendidos sobre el suelo, clavados con chinchetas en las paredes, 10, 12, 14 mapas con notas y acotaciones en tinta, con fuertes trazos de lápiz rojo, con blancas banderitas sujetas con alfileres. Después, nada de esto sirve nunca para nada. Siempre pasa igual. A caballo de una silla duerme la chaqueta de dura pana. En la alfombra, al lado de un montón de novelas, descansan las remachadas botas de andar. Una cantimplora nueva espera su carga de espeso y saludable vino tinto. Suena el viejo reloj de nogal, la última campanada de una alta hora de la noche. El viajero se levanta, pasea la habitación, pone derecho un cuadro, empuja un libro, huele unas flores. Ante un mapa de la península se para, ambas manos en los bolsillos del pantalón, las cejas casi imperceptiblemente fruncidas. El viajero habla despacio, muy despacio consigo mismo, en voz baja y casi como si quisiera disimular. Sí, la Alcarria. Debe de ser un buen sitio para andar, un buen país. Luego, ya veremos. A lo mejor no salgo más, depende. Alcarria de Guadalajara, la de Cuenca ya no. Por Cuenca puede que ande el Pinar o la Mancha, quién sabe, con sus lentos caminos. Y tampoco importa que me salga un poco, si me salgo. Después de todo, ¿qué más da?
Nadie me obliga a nada. Nadie me dice, métase por aquí, suba por allí, camine aquel ribazo, esta laderilla, esta otra vaguada tierna y de buen andar. En 1947, Camilo José Cela publica El bonito crimen del carabinero y otras invenciones. Y continúa trabajando en La Colmena. El Ayuntamiento de Padrón inaugura una plaza con su nombre. Es homenajeado por sus paisanos, pero no puede asistir por un percance taurino que tiene a raíz de un encierro en Cebreros. En 1948 publica en San Sebastián Cancionero de la Alcarria, textos que desde entonces se publicarán junto con Viaje a la Alcarria. En 1950 hace la última revisión del texto de La Colmena y en febrero de 1951, por fin, después de algunos problemas con el gobierno argentino, se publica en Buenos Aires, en la editorial MC, La Colmena. Es su consagración definitiva. La obra se prohíbe en España, pero empieza a circular clandestinamente. En La Colmena se proyecta una situación histórica, política y social muy concreta y determinada. Los años más duros de la inmediata posguerra española, época de aislamiento, de rencor, de pobreza física y espiritual. La Colmena la refleja más explícita y poéticamente a la vez que ninguna otra obra literaria. Cela nos muestra la España asustada por el peso de la paz que se le había venido encima, como dijo Alonso Zamora Vicente. Es una novela coral que cuenta los destinos de numerosos individuos de varias clases sociales y con diferentes actitudes ante la vida, con la ciudad como personaje. Así comienza esta inmensa novela. No perdamos la perspectiva, yo ya estoy harta de decirlo, es lo único importante. Doña Rosa va y viene por entre las mesas del café, tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Doña Rosa dice con frecuencia leñe y nos ha merengado. Para Doña Rosa el mundo es su café y alrededor de su café todo lo demás. Hay quien dice que a Doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta. Yo creo que todo eso son habladurías. Doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen amadeo de plata por nada de este mundo, ni con primavera ni sin ella. A Doña Rosa lo que le gusta es arrastrar sus arrobas sin más ni más por entre las mesas. Fuma abaco de 90 cuando está a solas y bebe Ojén, buenas copas de Ojén, desde que se levanta hasta que se acuesta. Después tose y sonríe. Cuando está de buenas, se sienta en la cocina en una banqueta baja y lee novelas y folletines. Cuanto más sangrientos, mejor. Todo alimenta. En 1952, Camilo José Cela publica Ávila, un nuevo libro de viajes. Entre julio y octubre aparecen 10 entregas de Cuaderno del Guadarrama en el semanario barcelonés Destino y en diciembre se publica Del Miño al Bidasoa, notas de un vagabundeaje. En 1953 publica Mrs. Cadwell habla con su hijo, un extraordinario experimento literario en el que Cela utiliza el recurso del manuscrito hallado. Mrs. Cadwell murió en el Real Hospital de Lunáticos de Londres y dejó dispuesto que sus escritos fueran entregados a Camilo José Cela, a quien conociera como joven vagabundo en Pastrana en su viaje a la Alcarria, y el escritor decide publicarlos. El libro contiene las cartas de Mrs. Cadwell, las que escribió a su hijo Eliacim, muerto en plena juventud en las aguas del mar Egeo. Así se nos va desvelando la psicología compleja y atormentada de la mujer que ha convertido a su hijo difunto en mudo interlocutor de su seductora y alucinante melodía narrativa. Es un monólogo en las fronteras del delirio y la razón, un libro que sumerge al lector en una apasionante aventura intelectual. Así comienza Mrs. Cadwell habla con su hijo. Venías dando saltos como un querubín tonto, igual que un querubín al que una húmeda nube le hubiera sorbido el seso. Yo ya estaba acostumbrada a verte. Tu padre se había pasado la vida dando saltos de las más variadas especies. Saltos de costadillo, saltos mortales, saltos polacos, saltos de alcarazán en celo, saltos mimosos. Tú venías dando saltos, altos saltos increíbles como un querubín tonto. Déjame que te cuente una cosa, decías con las mejillas rojas de gozo. Una cosa que es como para morirse de risa o como para herniarse, cuando menos. Pero yo te respondí con el alma sorda. No me cuentes nada, estoy con dolor de oídos. ¿Te duelen los oídos? Sí, ya te lo he dicho, me duelen un horror. Tú entonces te encogiste de hombros, parpadeaste con una elegancia infinita, aunque quizá casual, y empezaste a silbar por lo bajo, muy quedo, como un mirlo joven al salir el sol.
Camilo José Cela se queja de que la novela no sea bien entendida por la crítica y dice que probablemente se escribió con 50 años de antelación, lo que ha pasado con muchas otras de las obras, si no todas, que escribe Cela desde entonces. Porque son obras transgresoras, innovadoras, difíciles y muy brillantes. Mrs. Caldwell habla con su hijo es una novela sobre el corazón humano plagado de recovecos misteriosos y amargos, sobre el infierno propio, cargado de voluptuosidades y deseos que en su progresivo delirio la protagonista acaba confesando. En 1953 empieza a aparecer en el semanario Destino una serie de entregas de La Cucaña, Memorias de Camilo José Cela. Continúa su gira de conferencias en Latinoamérica y va a Colombia, Ecuador y Caracas, donde es invitado por el Centro Gallego para disertar sobre la morriña en la literatura gallega. En Venezuela será recibido como huésped de honor y recibirá el encargo de escribir una novela de tema venezolano. Así nace La Catira, que se publica en Barcelona en 1955 y que recibe en 1956 el Premio de la Crítica Española. Así comienza La Catira. Aquí le vengo, patrón, pues a traerle nuevas de la catira Pipía Sánchez. Bueno, que es damita muy jodida, patrón, y usted bien lo sabe. Don Filiberto Marqués ni aún miró para Clorindo López, la verdad por delante. Tampoco tenía mucho que mirar. Tuerto y con 2 dedos de menos, su pinta recordaba la del Araguato. Hace ya muchos años, de niños, don Filiberto Marqués le atapuzó una pedrada a Clorindo López y le saltó un ojo. En el Juraco, Clorindo López llevaba una bendita negra, tiñosa y confitera, banquete y hartazón de jejenes. Los dedos se los había comido a un mozo una buba maligna. Esta historia de la rubia Pipía Sánchez, una mujer marcada por un trágico destino, es el fruto del encargo hecho por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez de escribir un libro que contribuyera a promover la imagen del país en el extranjero. La Catira ocupa un lugar muy singular en la trayectoria de Camilo José Cela. Es su único intento de escribir una novela de aventuras, una novela novelesca y obediente a los preceptos clásicos del género. Pero además es un osado intento de captar el habla y la compleja realidad de Venezuela, lo que puso a Cela en el ojo del huracán de una feroz y apasionante polémica. En 1956, Camilo José Cela publica El molino de viento y otras novelas cortas, y publica también una antología de su obra titulada Mis páginas preferidas. Además, publica Judíos, moros y cristianos, otra novela de viajes con el subtítulo Notas de un vagabundaje por Ávila, Segovia y sus tierras. Y en ese año se empieza a editar una revista literaria mensual que dirige Camilo José Cela, Papeles de Sonarmadans, donde aparecen las firmas de los más prestigiosos autores e intelectuales del momento y que se convierte en una de las revistas literarias más importantes que se han publicado jamás. Como cualquier otra revista literaria que se precie, aspira a ser un poco cajón desastre, aunque eso sí, un cajón desastre ordenado y que lee los periódicos por la mañana, escucha la radio por la tarde y piensa por la noche en lo que en el mundo ocurre. El 21 de febrero de 1957, Camilo José Cela es elegido para ocupar el sillón Q mayúscula de la Real Academia Española, que ha quedado vacante por el fallecimiento del almirante Rafael Estrada. En su discurso de ingreso, Camilo José Cela lee un texto sobre la obra literaria del pintor Solana, al que contesta Gregorio Marañón. Cela llega a la academia por derecho propio con su renombre de escritor consagrado, pero además con una precocidad que acentúa el sentido un tanto excepcional de su elección. Pocos, sin duda, han traspuesto estas puertas en tan lozana edad y casi ninguno en una plenitud tan llamativa de su personalidad. En 1959, y con motivo del 20º aniversario del fallecimiento de Antonio Machado, Cela firma junto a muchos otros intelectuales, Menéndez Pidal, Marañón, Dámaso Alonso, Pérez de Ayala, la convocatoria de homenaje que el día 22 de febrero se planea celebrar en Coyure y Segovia. En mayo organiza y convoca las Conversaciones Poéticas de Formentor, a las que van a acudir destacados poetas españoles y extranjeros. El 27 de marzo de 1960 fallece Gregorio Marañón, a quien Cela consideraba un gran maestro, además de un amigo. En 1962 publica Tobogán de hambrientos, novela publicada parcialmente en 48 entregas en el semanario Destino y finalmente en formato de libro.
Pese a la escasa atención que le ha prestado la crítica, Tobogán de hambrientos es un libro divertidísimo y lleno de audacias, como señala Ignacio Echavarría. El que luce aquí es un Cela ya maduro, dueño de los recursos con que irá consolidando en lo sucesivo su reputación de escritor al margen siempre de los senderos más trillados y con una clara voluntad de provocación. Tobogán de hambrientos desgrana un inolvidable anecdotario cómico con decenas de personajes que mientras lidian con sus amores, odios, sueños y pesares componen un retrato móvil y aún vigente de la sociedad española. Así comienza Tobogán de hambrientos. Cuando el ganado se va, escapando de la sequía que ya empieza a agostar los campos y a hacer duros los pastizales, y se lleva lejos por la montaña arriba la leche y la carne, en el pabellón de reposo los enfermos siguen echados en sus cheslong, mirando para el cielo, tapados con sus mantas de las que en este tiempo ya empiezan a sacar los brazos, pensando en su enfermedad. Son los primeros días de julio, y ya las cigarras comienzan a cantar entre los cardos. Si entornamos los ojos un poco, nos figuramos que son los mismos cardos los que cantan, frotando unas contra otras sus ásperas florecitas azules y amarillas. Hay árboles que nacen, por el invierno no se da uno cuenta de nada, de una manera inverosímil. Encima de una piedra y en sus raíces, como quedan al aire, anidan las hormigas de cabeza roja, que no son simpáticas como las otras, las que son todas negras, bullidoras y brillantes. También allí se guarecen las arañas de largas y delgadas patas, esas arañas zancudas que uno se estremece solo de pensar que pudieran corrernos por la espalda y que, sin embargo, según dicen, son dulces y cariñosas. Y bajan por las noches a la almohada buscando el calor de nuestras orejas. Durante 1964, Camilo José Cela da una gira de conferencias por universidades norteamericanas, como las de Nueva York, Columbia, Princeton, Harvard, Yale, Chicago, Berkeley. Es investido doctor honoris causa por la Syracuse University. A Estados Unidos volverá 2 años después, en 1966, para asistir a la Long Island University de Nueva York a una conferencia internacional de escritores. Camilo José Cela se traslada a su nueva casa de la Bonanova, junto al castillo de Belver, en Palma de Mallorca, frente al mar. Será vecino de Joan Miró y de Graham Greene. Entonces decide meterse en el negocio editorial, fundando, junto con el empresario navarro Jesús Huarte, la editorial Alfaguara. Es en este sello donde publica textos como El ciudadano Iscariote reclus, La familia del héroe, Viaje al Pirineo de Lérida, páginas de geografía errabunda y la primera y la segunda serie de Nuevas escenas matritenses. Esta es una de esas escenas, la de Epipodio Murciego Muñoz y El arte del manubrio. Epipodio Murciego Muñoz, alias Jesúsín Alpedroches, niño de la Tángana, habla sin puntos ni comas, ni mayores miramientos. Esto del piano, coño. Vamos, del piano de manubrio, coño. No es arte para todos. ¿Qué coño va a ser arte para todos? Coño, estaría bueno. Pues no era nada lo del ojo, coño. Uno va y pone en el cilindro, coño. Por ejemplo, ¿qué coño le diría usted, coño? Pues el chotis de Madrid, coño. Y le da el manubrio al prójimo y el prójimo va, coño, y lo echa todo a perder, coño, con el prójimo. ¿Qué coño de manera tiene de darle al manubrio, coño, con otra pieza cualquiera? Coño, diga usted una pieza que se sepa de memoria, coño. Digamos, el gato montés, coño, o el pasacalle de las Leandras, coño. Pasa lo mismo, coño, que no te doy 4,50 para una Coca-Cola, coño. A ver de dónde, coño, creéis que saca uno los cuartos, coño, con tanto exigir, coño. Entonces usted, coño, va y le dice a quien sea, coño, toque usted a ver cómo coño le sale, coño, qué coño le va a salir, etcétera. En el pueblo de Epipodio Murciego Muñoz, alias Jesúsín Alpedroches, niño de la Tángana, dicen tánganas a las morcillas de cebolla y arroz. Y sangre, claro. En septiembre de 1966, Camilo José Cela es uno de los 76 intelectuales que firma un escrito de adhesión a los catedráticos de la universidad, Aranguren, Tierno Galván, García Calvo, Montero Díaz y Aguilar Navarro, sancionados por haber intervenido como moderadores meses antes en asambleas estudiantiles. En 1966 aparecen 5 series más de Nuevas escenas matritenses y aparece el libro Madrid. La editorial Alfaguara publica la 8ª edición de La Colmena, que es la primera cuyo texto está completo sin las supresiones impuestas por la censura.
En 1968 se conmemora en Papeles de Son Armadans el 4º siglo de la familia de Pascual Duarte. Un año después se publica su extensa colección de ensayos y artículos Al servicio de algo y el primer tomo de su Diccionario secreto. El segundo tomo se publicará en 1971. Aquí, una de sus entradas. Inflapijos, de inflar, y pijo, pija y tonto, gilipollas. Es inusual pero posible. A ese bar no van más que pijos, inflapijos y soplapijos. La S de la voz que se estudia no señala plural. En diciembre de 1969, Camilo José Cela publica la primera edición de Vísperas, Festividad y Octava de San Camilo del año 1936 en Madrid, aunque en la portada figura tan solo San Camilo 1936. Para redactar esta obra, su hijo cuenta que Cela se encerró a cal y canto en su despacho rodeado de periódicos, revistas, catálogos, prospectos y anuncios de la época en que transcurre la acción y que apenas salía de allí nada más que para comer y cenar y ni siquiera siempre. La crítica acoge la obra con diversidad de opiniones, pero San Camilo fue un éxito editorial. La novela cuenta los 3 días que preceden al golpe de Estado de 1936, en los que el narrador reflexiona sobre la existencia individual e histórica a fuerza de monólogos contra el trasfondo social de la vida en Madrid y de un pueblo que pide armas para hacer frente al golpe, con una galería de personajes de clase media, funcionarios, beatas y prostitutas que hacen su vida en café, buhardillas y burdeles, sin sospechar lo que se avecina. San Camilo 1936 es un deslumbrante experimento narrativo, una novela vanguardista que da una nueva vuelta de tuerca a la colmena. Es una novela espectacular, brillante, una de las mejores novelas que se han escrito sobre la guerra civil. Así comienza San Camilo 1936. Uno se ve en el espejo y se tutea incluso con confianza. El espejo no tiene marco, ni comienza ni acaba, ¿o sí? Sí tiene un marco primoroso dorado con paciencia y panes de oro, pero la luna no es de buena calidad y la imagen que devuelve enseña las facciones amargas y desencajadas, pálidas y como de haber dormido mal. A lo mejor lo que sucede es que devuelve la atónita faz de un muerto todavía enmascarada con la careta del miedo a la muerte. Es probable que tú estés muerto y no lo sepas. Los muertos también ignoran que lo están, ignoran absolutamente todo. Se hace examen de conciencia y nada se aclara. No, tú no eres Napoleón Bonaparte. Tampoco eres el rey Cirilo de Inglaterra, a quien asesinaron sus cortesanos metiéndole plomo derretido por el trasero, igual que a un mono maricón. Tú eres un Piernas, un pobre hombre con la sesera llena de ideas gregarias, de ideas redentoras y que no conducen a lado alguno. Para ser héroe hay que ser más humilde y sobre todo no saberlo. Aquí todo se mueve a escala menor, en tu cabeza y fuera de tu cabeza. Aquí todo es más doméstico y cotidiano. Los héroes son muy domésticos y cotidianos hasta que un día, sin que nadie pueda explicárselo, pasan a la historia y hartan a las familias. A raíz de la muerte de Pablo Neruda y del golpe de Estado de Pinochet, Cela hace pública en el número de Papeles de Son Armadans dedicado a Neruda su renuncia al doctorado honoris causa que le ha otorgado la Universidad de Chile. En noviembre de 1973, Camilo José Cela presenta en Barcelona una nueva novela, Oficio de Tinieblas 5, que para muchos es su obra más áspera y de difícil lectura. Ya lo anticipa el autor en una nota inicial. Oficio de Tinieblas 5, novela de tesis escrita para ser cantada por un coro de enfermos como adorno de la liturgia, con que se celebra el triunfo de los bienaventurados y las circunstancias de bienaventuranza que se dicen, el suplicio de Santa Teodora, el martirio de San Venancio, el destierro de San Macario, la soledad de San Hugo, cuyo tránsito tuvo lugar bajo una lluvia de abyectas sonrisas de gratitud, y se conmemora el día 1 de abril. Sin puntos ni comas. Y luego aclara que Oficio de Tinieblas 5 no es una novela, sino la purga de su corazón. Son 1194 cantos, algunos más largos que otros, reflexiones, historias, lamentos. Es una lectura extraordinaria, diferente, arriesgada, brutal, vanguardista, emocionante y divertida. Este es el primer canto. Es cómodo ser derrotado a los 25 años aún sin una sola cana en la cabeza, sin una sola caries en la dentadura, sin una sola nube en la conciencia,
con solo 2 o 3 lagunas en la memoria, y mirar el mundo desde el cielo, desde el purgatorio, desde el infierno, desde más acá de los montes Pirineos y la cordillera de los Andes, con frialdad, con indiferencia, con estupor. En 1976, Camilo José Cela empieza a colaborar en Cambio 16, donde publica comentarios políticos semanales. Su sección se titula Al servicio de algo, más tarde El ruedo ibérico. Cela también comienza a publicar los 60 fascículos de la Enciclopedia del Erotismo, que se completará en 1977. También en 1977 publica La insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona. En 1979, tras 23 años de existencia, deja de publicarse Papeles de Son Armadans. En octubre de 1982 se estrena la adaptación cinematográfica de Mario Camus de La Colmena. El propio Cela participa en la película al interpretar a uno de los personajes, Matías Martí, el inventor de palabras. En septiembre de 1983 aparece Mazurca para 2 muertos, por la que se le concede el Premio Nacional de Literatura. Cela lleva entonces 10 años sin publicar una novela. Hay una grandísima expectación. España se ha transformado en esa década. Como señala Ignacio Echevarría, Mazurca para 2 muertos es una de sus indiscutibles obras maestras, una novela prodigiosa, llena de brío, de humor, de violencia, de dramatismo, de carnalidad, de lirismo, de transgresión y, por supuesto, de audacia y virtuosismo narrativo. Así explica su novela el propio Cela. Mazurca para 2 muertos tiene un manifiesto entronque con 2 novelas mías anteriores, San Camilo 1936 y La Colmena. Si quisiésemos establecer un orden cronológico, no de la publicación de los libros, sino de los sucesos que se trata de reflejar literariamente en estas 3 novelas mías, sería San Camilo 1936, que son los orígenes y el comienzo de la guerra. Mazurca para 2 muertos, que es el desarrollo de la guerra desde el lado nacional, desde Galicia, en la que se sitúan los hechos, y La Colmena, que es el Madrid de la posguerra, el Madrid de los años 40. En Mazurca para 2 muertos, lo que intento es reflejar el desbarajuste imperante en aquellos momentos. Así empieza Mazurca para 2 muertos. Llueve mansamente y sin parar. Llueve sin ganas, pero con una infinita paciencia. Como toda la vida, llueve sobre la tierra que es del mismo color que el cielo, entre blando verde y blando gris ceniciento. Y la raya del monte lleva ya mucho tiempo borrada. ¿Muchas horas? No, muchos años. La raya del monte se borró cuando la muerte de Lázaro Codesal. Se conoce que nuestro Señor no quiso que nadie volviera a verla. Lázaro Codesal murió en Marruecos, en la posición de Tizi Atza. Lo mató un moro de la cabila de Tafersit, según lo más probable. Lázaro Codesal se daba muy buena maña en preñar mozas. También tenía afición y gastaba el pelo colorado y el mirar azul. A Lázaro Codesal, que murió joven, no llegaría a los 22 años. ¿Para qué hubo de valerle manejar el palo como nadie, en 5 leguas a la redonda o más? A Lázaro Codesal lo mató un moro a traición. Lo mató mientras se la meneaba debajo de una higuera. Todo el mundo sabe que la sombra de la higuera es muy propicia para el pecado en sosiego. A Lázaro Codesal, yéndole de frente, no lo hubiera matado nadie. Ni un moro, ni un asturiano, ni un portugués, ni un leonés, ni nadie. La raya del monte se borró cuando mataron a Lázaro Codesal y ya no se volvió a ver nunca más. El 27 de marzo de 1987, Camilo José Cela obtiene el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En el mes de febrero de 1988, Cela publica Cristo versus Arizona, una novela experimental que cuenta los acontecimientos que en 1981 rodearon al duelo en el OK Corral, narrados a través de un monólogo en una única y extensa oración de más de 100 páginas. Así comienza Cristo versus Arizona. Mi nombre es Wendell España. Wendell Liverpool España. Quizá no sea España, sino Span o Aspen. Nunca lo supe bien. Yo no lo he visto nunca escrito Wendell Liverpool Span o Aspen. Span estrecho. Momento. Y Aspen es álamo temblón. Algunos le dicen tiemblo. Antes de saber quiénes habían sido mi padre y mi madre. Bueno, esto me queda algo duro al oído. Yo suelo decir mi papá y mi mamá. O sea, antes de saber quiénes habían sido mi papá y mi mamá, yo me llamaba Wendell Liverpool Lochiel. Es lo mismo. Mi nombre es Wendell España. Así lo pongo siempre. O Span o Aspen. Y las páginas que siguen son mías. Las escribí yo, de mi puño y letra.
En 1989, Camilo José Cela recibe el Premio Nobel de Literatura y en 1995 recibe el Premio Cervantes. Como cuenta Ignacio Echevarría en el prólogo de 3 novelas gallegas, su vida personal a partir de 1990 se complica al divorciarse y casarse con una periodista muchos años más joven que él, lo que lo convierte en personaje de las revistas del corazón y lo somete a un tren de vida y a una exposición pública que inevitablemente repercute en su escritura. En 1994 publica El asesinato del perdedor, novela que se ve envuelta en una polémica relacionada con un supuesto plagio inexistente. Y en ese contexto acepta concurrir en 1994 a la convocatoria del Premio Planeta, para lo cual escribe a toda prisa una nueva novela, La Cruz de San Andrés, con la que, por supuesto, gana el Premio Planeta. Cela, seguramente escarmentado, declara su intención de encontrar el tiempo suficiente en medio del tráfago en el que se ha metido como para coronar su trilogía con una novela cuyo título anuncia con mucha anticipación, Madera de Boj. Publicada en el otoño de 1999, Madera de Boj es el libro que Cela estaba escribiendo cuando recibió la noticia de la concesión del Nobel. Así comienza. El sacristán Celso Tembura, al que llaman Arneirón los amigos, otros le dicen Cornecho, y él tampoco lo toma mal, y que laña castañetas y fríe pajaritos como nadie, pardales, sílgaros, verderoles, también diseca sapos y lechuzas, todo por diversión. Con las doniñas no se atreve porque pierden el pelo. Tiene los pies planos, las cejas muy pobladas y la conciencia intermitente, o sea, tartamuda. Celso también canta fados portugueses y tangos porteños con muy buena entonación y prepara larpadelas de encargo. Cuanto más viento sople sobre la mar, mejor para todos. Larpadela quiere decir cuchipanda. Él no pone las putas porque casi se lo prohíbe su condición, no falta nada. Los que se ganan la vida bajo techado crían a veces malos pensamientos, malos sentimientos. Celso libra porque es solemne y de buenas intenciones. A los que sienten temor de Dios se les nota en la solemnidad y al final salvan su alma. Madera de Boj es la última novela de Cela y prolonga los logros de las anteriores novelas. El escenario es la Costa da Morte y habla de las crónicas y de las leyendas de los incontables naufragios que han sucedido allí. Es una novela a la altura de sus grandes novelas, una maravillosa forma de despedirse. Camilo José Cela muere en la madrugada del 17 de enero de 2002 a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria con 85 años. Sus restos mortales son trasladados por carretera hasta la sede de la fundación que lleva su nombre, en Iria Flavia, donde es velado por familiares y vecinos. Está enterrado en el cementerio de Adina, al pie de un olivo centenario. Queremos terminar este programa con un fragmento de Oficio de Tinieblas 5. No te resignes. Aguanta. Di 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces. No quiero nada, ni siquiera que me dejéis vivir en paz, morir en paz. No quiero la vida, ni la muerte, ni la paz tampoco. La guerra. No vivo. No me doy cuenta de que vivo. Ni me muero. No me doy cuenta de que me muero. Y así les hemos contado la vida de Camilo José Cela a través de su obra. Hemos utilizado los libros Cronología de Camilo José Cela, editado por Fundación Pública Gallega Camilo José Cela, y Cela mi padre, de Camilo José Cela Conde, editado por Temas de Hoy. Gracias por estar ahí y gracias por leer Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona, Íñigo Montero y Laura Carrero del Tío. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Documentación y redes Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.